comenzar una serie que va a estar basada en el libro Y si no lo hace. ¿Cuántos han leído el libro Y si no lo hace? Hay varios que lo han leído, pero la mayoría no entrará al reino de los cielos. Este, el libro Y si no lo hace es un libro que trata de explicar cómo, a pesar de la soberanía de Dios, mire aquí ya empecé a predicar, cómo a pesar de la soberanía de Dios, que la soberanía de Dios podríamos describirla en que Dios hace lo que quiere, cómo quiere, cuando quiere y con quien quiere. Esa es la soberanía de Dios. Él no le pide permiso a nadie, él no le pide consejo a nadie porque él sabe, él puede, él es el dueño de todo. Entonces, pensar en la soberanía de Dios de esa manera, así voy a decir, fría, que Dios es un ser todopoderoso que hace todo lo que le da la gana. Quienes no conocen a Dios podrían pensar que esa es una idea muy aterradora. O sea, al final Dios va a hacer lo que le da la gana, no importa si yo oro o no. Hay gente que me ha dicho eso, pero eso es no entender a Dios. La soberanía de Dios es solo uno de sus atributos. Dios es soberano, pero ese solo es uno de sus atributos. Hay un montón de atributos de Dios que complementan quién es Él y cómo se comporta. Entonces, la idea del libro, y si no lo hace, es, porque es una pregunta, y si no lo hace, es, ¿qué pasa cuando Dios no hace lo que yo quiero? ¿Qué pasa cuando Dios no hace lo que yo le pido? ¿Qué pasa cuando Dios no hace lo que yo espero? Eso se llama soberanía. No siempre va a ser lo que yo quiero, no va a ser siempre lo que yo pido. Pero la esencia del carácter de Dios es bondad. Dios es soberano, pero Dios es bueno. Amén. La bondad de Dios es la característica que, voy a decir, supera todos los demás atributos de Dios. Así que, aunque Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere, lo que mueve su corazón es bondad. Así que cuando Él hace lo que Él quiere en tu vida, Él está haciendo algo bueno en tu vida. No es algo antojadizo, caprichoso o simplemente por llevarte la contraria, simplemente por arruinarte la vida. No, Él toma decisiones siempre con un pensamiento en mente. ¿Cómo? Pensamientos de bien y no de mal. Entonces, la idea del libro es tratar de comprender cómo Dios actúa y cómo nosotros podemos seguir confiando en Dios a pesar de que Él es un Dios soberano. Eh, Voy a ir tomando algunos capítulos del libro a lo largo de la serie y vamos a irlos exponiendo. Eh, Hoy quiero comenzar, creo que este es el capítulo 4 del libro, creo, o el 5 por ahí. El tema de hoy, esta noche, es cuando cosas malas le pasan a gente buena. Cuando cosas malas le pasan a gente buena. Así que vamos a orar. ¿Le parece? Dígale al Señor, háblame esta noche. Dígale, Señor, háblame, habla mi vida, que esta noche yo pueda ser edificado con tu palabra, que sea tu poder, tu gracia, tu Espíritu Santo trayendo a nuestra vida luz. Necesitamos, Señor, que la manifestación de tu poder pueda venir con tu palabra y transformar nuestra manera de pensar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Cuando cosas malas le pasan a gente buena. Yo sé que usted en algún momento ha pensado que las cosas que le pasan a usted son injustas o que cuando uno ve, por ejemplo, poneme lo que sigue, imágenes de personas inocentes sufrir como víctimas de la guerra, por ejemplo, ancianos o niños que no tienen nada que ver con el conflicto en cuestión, y uno ve a esa gente padecer, uno puede decir, ¿por qué le pasa eso a la gente buena? Ellos no están, no tienen armas, no están, no son soldados. En una guerra se vale, voy a decir así de manera fría, se vale matar a otro soldado. Y bueno, y dependiendo de cómo, son asuntos de guerra, no quiero meterme en ese asunto, pero cuando hay inocentes de por medio que sufren, uno dice, pero ¿por qué pasa eso? O cuando hay personas que sufren
en un accidente de tránsito por un conductor imprudente o por un conductor borracho y hay un accidente que puede matar hasta a alguien o dejarlo inválido toda la vida, uno puede preguntarse por qué razón pasan esas cosas. Una persona que estaba justo caminando a la orilla de la calle o estaba esperando el bus en la parada de bus y a veces hay un carro, un bus, un camión que se pasa llevando toda la parada de buses. ¿Cómo puede Dios permitir que eso pase? ¿Por qué si Dios es bueno, permite el mal? En la película Batman versus Superman, seguimos con los superhéroes, ¿va? Lex Luthor le dice, ¿sabe quién es Lex Luthor? El villano de ese héroe dice, Dios o es bueno o es todopoderoso, pero no puede ser las dos cosas, dice Lex Luthor. Porque si es todopoderoso y aún así no para el sufrimiento, no es bueno. Y si es bueno y aún siendo bueno no para el sufrimiento, quiere decir que no lo puede todo. Y esas son las conclusiones a las que la mayoría de personas podría llegar, es pensar, Dios quizá quiere, pero no puede, o Dios puede, pero no quiere. ¿Por qué a gente buena le pasan cosas malas? Lo más lógico es que le pasen cosas malas a la gente mala, que le pasen solo cosas buenas a la gente buena, pero no tiene sentido que a la gente buena le pasen cosas malas. Con solo el hecho de pensar eso molesta, y la verdad es que es normal una persona que tenga medianamente salud mental, cuando ve una injusticia, lo primero que siente es enojo. Es normal sentirse enojado cuando uno ve o experimenta algo que le parece que es injusto. Y cuando uno ve a la gente inocente sufrir y sentirse molesto por eso, pues bueno, la buena noticia es que usted está, digamos, más o menos bien de la cabeza, ¿verdad? Porque esa es la reacción normal cuando uno ve la injusticia en otros. Es que no importa si usted es cristiano o no, no importa cuánto sepa o cuánto ignore, todas las personas luchan con preguntas como ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿O cuál es la causa del sufrimiento? O esta pregunta que estamos viendo esta noche, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? El primer caso, voy a decir, la primera cosa que debemos tomar en cuenta para enfrentar esta pregunta es que necesitamos cambiar de perspectiva. Diga conmigo, cambiar de perspectiva. Diga, ¿cambiar de qué? Perspectiva es un punto de vista, una forma de ver las cosas. Para poder entender este asunto y contestar esta pregunta correctamente, necesito cambiar mi manera de ver las cosas. Necesito cambiar la perspectiva. ¿A cuál? Necesito cambiar mi perspectiva limitada de un ser humano normal a la perspectiva de Dios. Tengo que dejar de ver las cosas como las veo un humano normal, como las veo yo, y empezar a ver las cosas como Dios las ve. Debo aprender a ver las cosas desde el punto de vista de Dios, no desde mi punto de vista. Mire lo que la Biblia dice. Isaías capítulo 55, versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta es la versión, la Reina Valera de 1960, que es la Biblia que la mayoría de gente lee. Dios está diciendo, lo que yo pienso no es como ustedes piensan. Ni mi camino, cuando habla del camino de Dios, habla de la manera en que Dios hace las cosas. Ni mi manera de hacer las cosas es como la de ustedes. Y luego dice,
que su manera de pensar y su manera de actuar es superior. Diga conmigo, es como superior a la nuestra. El versículo 9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En resumen, el pasaje dice que Dios no piensa ni hace como nosotros y que la manera de Dios de pensar y de hacer es superior a la nuestra. Ahora, el mismo pasaje ahora en la Biblia, traducción lenguaje actual, dice, Dios dijo, yo no pienso como ustedes piensan, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les aseguro que así es. Entonces, lo que la Biblia está diciendo aquí es que la manera en que Dios ve las cosas es superior a la nuestra. La perspectiva de Dios es distinta, pero mejor. Diga, distinta, pero mejor. La manera en que Dios ve las cosas es superior y mejor a la mía. Así que si yo quiero entender por qué en mi perspectiva le pasan cosas malas a la gente buena, lo que tengo que hacer es tratar de ver las cosas como Dios las ve. Dios puede ver y entender las cosas a un nivel superior que el nuestro. Dios ve mejor que nosotros y entiende mejor que nosotros las cosas. Un ejemplo de este cambio de perspectiva, de esta perspectiva superior, es la forma distinta en que un padre ve las cosas a diferencia de un hijo. Incluso hay hijos que ya tienen 19, 20 años y todavía no pueden ver las cosas como sus papás lo ven. Ya no digamos un niño de 5, 6, 7 años no va a ver las cosas como sus padres lo ven. ¿Por qué? Porque un padre entiende las cosas a un nivel superior que el de sus hijos. Por más que los adolescentes crean que saben más o que comprenden mejor la vida que sus padres, perdóname hijo, perdóname hijita linda, no sabes de lo que estás hablando. La manera en que un padre y una madre ven las cosas es superior a la manera en que un niño, una niña ve las cosas. Por ejemplo, los niños no entienden por qué es que hay que bañarse todos los días. Y reniegan por eso. Un niño, una niña no entiende por qué es que tengo que lavarme los dientes todos los días. ¿Por qué es que tengo que hacer tareas? ¿Por qué es que tengo que ir a estudiar? ¿Por qué me tengo que acostar ya? ¿Por qué no tengo que ver tanto tiempo el celular? Etcétera, etcétera, etcétera. Decisiones que un ser superior, o sea, su papá y su mamá, toman que los niños no entienden. No solo no entienden, les molesta que sus papás los obliguen a tomar esas decisiones. ¿Por qué? Porque un niño diga está limitado. Porque un niño ¿qué? Está limitado mentalmente, socialmente. De hecho, hay una parte del cerebro que tiene que ver con la toma de decisiones que no se desarrolla hasta que un varón tiene 21 años y una niña tiene 20, 19 años. O sea que la parte del cerebro que tiene que ver con la toma de decisiones, oiga, no se desarrolla hasta que una persona es un adulto. Y algunos como que llegamos a 40 y ese volado como que no arranca, ¿verdad? Pero, quiere decir que así como la decisión de un padre no la entiende un hijo porque le falta madurar, igual, voy a decir en otra escala mucho más superior, nos pasa a nosotros con Dios. Dios decide, Dios hace cosas que nosotros no entendemos o nos resistimos a aceptar. Yo me acuerdo que cuando era niño, yo creía que la luna me seguía. ¿A usted le pasaba eso? Yo me acuerdo que cuando era niño y me llevaban en el carro, yo iba sentado en la parte de atrás del carro y miraba la luna, ¿verdad? Y después quizás una hora de camino,
La luna seguía, un poquito se había movido, pero ahí venía. Y luego yo miraba para otro lado y decía, voy a ver si es cierto. Y después de un rato de ver para otro lado, la volví a ver y ahí iba la desgraciada. Para donde yo iba, la luna iba. Entonces, conclusión, la luna me seguía. Claro, con el tiempo entendí que no era así. Y usted ya agarró la onda. No es así. La luna no te sigue. La luna no te. Desde cualquier parte de donde estés, si ves la luna, vas a ver la luna siempre. Pero, ¿por qué? Porque es un asunto demasiado grande. El punto es que nosotros, como los niños, que no entendemos las decisiones de nuestros padres cuando somos niños, nos pasa con Dios. ¿Qué le decía? Que necesito hacer un cambio de qué? De perspectiva, cambiar la manera en que veo las cosas. Mírenme para acá, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? De que a gente buena le pasan cosas malas y decimos, eso no es justo. Cosas malas le pasan a gente buena. Entonces, si queremos un cambio de perspectiva, lo primero que tenemos que hacer es definir qué quiere decir bueno y qué quiere decir malo. ¿Ok? Poneme lo que sigue, por favor. Para nosotros, ¿para quiénes? Diga para nosotros, o sea, para usted, para mí, para cualquier mortal. Lo que es bueno es aquello que nos trae alegría y placer. Niéguemelo. Uno dice, si me trae alegría, si me da placer, es bueno. ¿Ok? Y algo es malo si me trae dolor y tristeza. Usted no puede negar que esa es la perspectiva nuestra acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Si algo es bueno para mí, eso es algo que me va a traer alegría y placer. Si algo es malo para mí, es algo que me va a traer tristeza y dolor. Míreme para acá. Mire aquí, por favor. Y parece mentira, pero esta manera de pensar es la manera de pensar de muchos cristianos hoy en día. Porque muchos cristianos están siendo envenenados, oiga la palabra que uso, no alimentados, sino envenenados por una manera de pensar antibíblica, donde te enseñan que todo lo que te tiene que pasar son cosas buenas porque sos un hijo de Dios, sos el hijo del rey. ¿Y bueno en qué sentido? En este sentido terreno y superficial. Buenas cosas, cosas que me traigan alegría y placer. Entonces, todo aquello que me traiga tristeza y dolor no es de Dios, lo rechazo, reviro y contra, va de retro, Satanás. No lo quiero eso en mi vida. Yo solo quiero cosas que me traigan alegría y placer. ¿Por qué? Porque me lo merezco. Soy un hijo de Dios. Me lo merezco. Ya fui a la iglesia el domingo. Me lo merezco. Ya diezmé. Primera vez en 10 años, pero ya diezmé. ¿Vea? Y ahí vamos nosotros creyendo esta manera equivocada de pensar. Por eso hay tantos predicadores hoy que un día me gustaría hacerle una lista de a quienes no debería oír usted. Pero no quiero inferir en eso. Espero que usted en la madurez que adquiere, aprendiendo y oyendo la palabra de Dios, usted diga, uy, este no. Esto que están diciendo, esto me va a hacer daño. Uy, esto que dice esta maestra, no es porque yo esté en contra de que las mujeres prediquen, ni porque yo esté en contra de que hayan pastoras, porque no es cierto. Alguien me acusó de eso un día de estos, porque me mandó el link de una prédica y yo que le dije, esa señora me envenena. Y entonces me dijo, no le gusta que las mujeres prediquen. Y yo le dije, no es eso. Y le mandé un link de una prédica, de un estudio bíblico que yo di aquí, que es un mito decir que las mujeres no deben predicar.
y donde explico todos esos pasajes que aparentemente dicen que las mujeres no deben predicar. Eso no es cierto. Yo creo que las mujeres deben predicar. A veces hay mujeres que predican mejor que los hombres y pueden pastorear. Pero esa persona en cuestión, que no le voy a decir quién es, no enseña la verdad. Porque siguen con esta manera de pensar. Esta. Qué es bueno, lo que me da alegría y placer. Qué es malo, el dolor y la tristeza. Eso es malo. Entonces, lo primero que debo entender esta noche, míreme aquí, es que solamente Dios sabe al final lo que realmente es bueno o malo para nosotros. ¿Aló? Es un cambio de perspectiva. Porque, ¿qué estamos tratando de entender? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Entonces estamos cambiando de perspectiva, tratando de cambiar de perspectiva. ¿Y qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué cosas son buenas? ¿Qué cosas son malas? Según nuestra manera de pensar, eso que está ahí en la pantalla. Bueno es lo que me trae alegría y placer. Malo es lo que me produce dolor y tristeza. Entonces, quien realmente sabe lo que es bueno o malo para nosotros es Dios. Porque Él tiene una perspectiva superior a la nuestra. Acabamos de ver el pasaje. Lo que puede parecer bueno para nosotros puede que al presente me traiga alegría, pero a mediano y a largo plazo, eso bueno me puede destruir. ¿Me estoy explicando? Puede que hay cosas que a mí me parezca que son buenas, porque en el presente me traen alegría y placer, pero que a mediano y a largo plazo eso me va a destruir. Entonces, ¿eso era bueno o era malo? Puede que yo piense que algo que me pasa hoy es malo porque me trae tristeza y dolor ahorita, pero a mediano y a largo plazo puede que eso que yo considero malo me traiga muchos beneficios y me haga crecer. Entonces, ¿eso era bueno o era malo? Entonces, al final, el tiempo va a revelar lo que en verdad era bueno o malo. Mire, no siempre el tiempo sirve como para sanar, por ejemplo, pero el tiempo sirve para revelar si algo era bueno o era malo. Entonces, para contestar por qué las cosas malas le pasan a gente buena, lo primero que tengo que hacer es, poneme lo que sigue, por favor, estamos hablando de eso. Debo redefinir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué es bueno y qué es malo? Póneme lo que sigue, por favor. Bueno es aquello que es beneficioso para nosotros a largo plazo. ¿Aló? ¿Qué es bueno? Lo que es beneficioso para nosotros a largo plazo. ¿Qué es malo? Malo es aquello que es dañino para nosotros a largo plazo. Por ejemplo, a veces comemos cosas que son ricas, son deliciosas, pero a mediano y largo plazo, eso te va a hacer que te ganes una operación, una enfermedad crónica y te muras. ¿Aló? O sea que no todo lo que es delicioso para mí hoy es bueno para mí. Porque a mediano y largo plazo eso me puede destruir. Entonces estamos tratando de redefinir lo que es bueno y lo que es malo. De verdad, ¿qué es bueno y qué es malo? Está ahí en la pantalla. Bueno, es aquello que es beneficioso para mí a largo plazo. Así que pueden haber cosas que hoy en el presente sean amargas, pero que a largo plazo me produzcan beneficios increíbles. De hecho, hay un pasaje en la carta a los Hebreos, no me acuerdo dónde está, dice al presente, cualquier castigo o reprensión de Dios no merece alabanza de nuestra parte. ¿Ya la hallaste? No. ¿Dónde está?
Hebreos 12:11, búscamelo por favor. Dice que la reprensión de Dios, el castigo de Dios en el presente no provoca alegría, pero a largo plazo produce fruto. ¿Lo hallaste? Ahí está, mire. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de ¿qué? De gozo, sino de ¿qué? Tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Palabra de Dios. Ahí está el texto para apoyar lo que yo le estoy diciendo ahora. Que hay cosas que en el presente no son dulces, no son bonitas, no son motivo de alegría, no son agradables, y uno puede decir, esto es malo. Pero la Biblia dice que lo malo es lo que aunque me dé placer hoy, me destruye mañana. Dios dice, hay cosas que yo voy a hacer en tu vida que puede que no te produzcan ni alegría y te causen dolor, pero con el tiempo darán fruto apacible de justicia. ¿Me estoy explicando? Nadie dijo amén. Bueno, yo me estoy entendiendo muy bien. Entonces, miren, muchas veces, después de un tiempo, es cuando empezamos a ver los verdaderos resultados de las cosas que nos parecen malas y de las cosas que nos parecen buenas. Yo sé que usted cuando era joven, porque veo mucha gente aquí que ya peina canas o pinta canas, que cuando eras joven, como le dijeron a Pedro, ibas donde querías. Pero ahora, cuando ves hacia atrás, decís, qué regada la mía. Ese tiempo lo hubiera invertido en otra cosa. Ese dinero lo hubiera invertido en algo más. Si no hubiera hecho eso que hice en ese tiempo, hoy tuviera mejor salud, hoy tuviera mi familia, hoy tuviera no sé qué cosas. O sea que en el momento hay cosas que nos parecen buenas, sabrosas, cosa rica. Y después, eso produce dolor y tristeza, retroceso. De hecho, hay otro pasaje. Ya que vi que vos sos la concordancia mía esta noche. Dice la Biblia, no mires la sidra cuando rojea, cuando burbujea. Dice Proverbios dice, está hablando de los que les gusta el fresco, ¿verdad? Dice que hay quienes ven la bebida alcohólica en el vaso y ven una obra de arte, ven una cosa linda, bella. No te las has tomado, ya la sentí en el paladar, ¿verdad? Pero dice, pero después muerde como serpiente. ¿Ya lo oyeste? Ahí está, ya ven que no es mentira. Proverbios 23:31, buscámelo, 23:31 de Proverbios. Ahí está, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. ¿Qué dice después? Entra suavemente, y después el versículo 33 a 32. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Más al fin, o sea, diga conmigo, después de un tiempo. ¿Después de qué? Después de un tiempo, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Míreme pues, hay cosas que en el momento nos parecen fantásticas, buenísimas, deliciosas, pero después muerden y dan dolor. Después muerden y dan dolor. Y hay cosas en el versículo anterior de Hebreos, hay cosas que nos parecen feas, dolorosas, malas hoy, pero que después producen buenos frutos. ¿Sí me estoy explicando? Ok, entonces esos dos versículos apoyan esto que está en la pantalla ahora mismo. Bueno es aquello que es beneficioso para nosotros a largo plazo, y malo es aquello que es dañino para nosotros a largo plazo. Ojalá me esté dando a entender. Volvemos a la pregunta: ¿por qué Dios permite que le pasen cosas malas a la gente buena?
Mire lo que sigue, ponémelo por favor. Un filósofo ateo, por cierto, del siglo XIX, David Hume, escribió: si Dios está dispuesto a derrotar el mal y no puede, entonces Él es impotente. Si Dios puede derrotar el mal y no lo hace, entonces es cruel. Esta es la gente que trataba de ver a Dios, oiga, en negro y blanco, de acuerdo a sus criterios. ¿Cuál criterio? Malo, malo es lo que me produce dolor y alegría hoy. Bueno es lo que me produce alegría. No, lo que me produce, malo es lo que me produce tristeza y dolor ahora. Bueno es lo que me produce alegría ahora. Pero eso es, volvemos a lo que le decía anteriormente, es una perspectiva limitada, una perspectiva de niño en comparación con un padre. Dios ve las cosas de una manera superior. Entonces, oiga, ¿por qué un Dios tan amoroso y tan poderoso permite el mal en el mundo? Esta es una pregunta difícil, no es una pregunta fácil de responder, más si queremos ser simplistas para responder esta pregunta, lo que hacemos es a veces molestar más a la gente. Pero para contestar esta pregunta, ¿cuál es pregunta? ¿Por qué un Dios poderoso y lleno de amor permite el sufrimiento? Esto me lleva a la segunda cosa esta noche. Póneme lo que sigue. La segunda cosa que debemos saber para entender por qué cosas malas le pasan a gente buena. Lo primero era, debo redefinir lo que es bueno y lo que es malo. Ya hablamos de eso. La segunda cosa es, debo entender que mi derecho a elegir es lo que permite el bien y el mal. Mire, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer en esta tierra, les dio un privilegio. ¿Se acuerda que la Biblia dice que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen, conforme a su semejanza? ¿En qué se parece el hombre y a la mujer a Dios? No estaba hablando en un sentido físico, porque Dios es espíritu. No estaba hablando de eso. Estaba hablando que los seres humanos iban a tener un privilegio que solo Dios tiene. ¿Cuál era? El de decidir qué decisión tomar. Diga conmigo, libre albedrío. Diga cómo, libre albedrío. ¿Qué significa eso? La capacidad de decidir por tu propia cuenta qué decisión vas a tomar. Hubiera sido fácil que Dios nos programara de antemano para hacer el bien. No estuviéramos este clavo. Pero Dios no quería robots. Dios no quería a alguien que lo amara porque no tenía otra opción. Porque estaba programado para amarlo. Dios no quería eso. Porque amor a la fuerza no es amor. ¿Aló? Por eso, paréntesis, cuando un hombre enamorado, cuando una mujer enamorada le dice a Dios, Señor, haz que ese hombre me ame, Dios no va a contestar jamás esa petición. Porque eso sería violentar en aquella persona su libre albedrío. Dios no va a obligar a nadie a amar a nadie. Señor, haz que esa mujer me ame. Dios no va a hacer eso jamás. Por eso es que en el Cantar de los Cantares dice la Biblia, no provoquéis el amor hasta que Él quiera. O sea, no se puede obligar a nadie a amar. ¿Me estoy explicando? Ahora, mucho menos amar a Dios. Dios no quería que el hombre y la mujer, o que la raza humana lo amara a Él a la fuerza. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios les da una opción para decidir. Diga, ¿les dio una qué? Una opción. ¿Cuál era la opción? Pueden comer de todos los árboles del huerto. De todos. Menos de uno. Ahí está la opción. Podían decidir por hacer lo que a Dios le parece bien o por hacer aquello que Dios les prohibió hacer. Si Dios le hubiera dicho, todo está permitido, denle con todo. No había otra opción, solo hacer lo que Dios decía.
Pero Dios dijo, esto es lo que yo quiero y aquí hay un palo que no quiero que coman de él. Así que al final, no importa si era manzana, sandía o tal pajocote. Mamones se llaman allá en mi país. ¿De dónde será usted? De San Salvador o yo. Bueno, entonces mire pues, no importa. El punto era que Dios quería darle al hombre y a la mujer una opción para decidir entre hacer el bien, hacer la voluntad de Dios o hacer lo que a Dios no le agradaba. Entonces, en este privilegio que recibimos los seres humanos de hacer, de decidir entre el bien y el mal, tomamos a veces decisiones que afectan a terceras personas. Inocentes a mi decisión. No inocentes moralmente, no. Inocentes o distintos, separados, fuera de mi entorno de mi decisión. Y mis decisiones, tus decisiones, afectan a personas que no tienen nada que ver con vos. Por ejemplo, y he puesto ejemplo muchas veces. Imagínese que usted va manejando y antes de llegar a la esquina usted ve que el semáforo está cambiando de verde a amarillo. Entonces usted va a media cuadra y entonces usted interpreta que puede cruzar la intersección antes de que el semáforo cambie a rojo. Y usted dice, paso, todavía. Entonces, en vez de bajar la velocidad y frenar antes de llegar a la esquina, usted toma una decisión. ¿Cuál decisión? En vez de frenar, voy a acelerar. Y acelera. Antes de llegar a la esquina, el semáforo cambia de amarillo a rojo. Y los carros de la otra calle comienzan a pasar. Usted ya tomó una decisión. ¿Conoce al que viene en la otra esquina, de la otra calle? No lo conoce. El otro señor no tiene nada que ver con usted. Ahí va oyendo música, va platicando con sus hijos que viene del colegio y usted va a tomar, va a causarle un dolor a alguien que no conoce. ¿Por qué? Tomó una decisión y era una mala decisión. Y se encuentran los dos en la intersección. Hay un accidente, algunos van a parar al hospital y quizá algunas personas mueren. Cosas malas que le pasan a gente buena. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque alguien tomó una decisión. Entonces, el libre albedrío, este privilegio de decidir, es un privilegio, pero al mismo tiempo es una carga, es una responsabilidad. Las decisiones que usted y yo tomamos ahora pueden afectarte a vos o a terceras personas. Hay decisiones que tomas hoy que te afectan hoy y afectan hoy a otras personas, y algunas de esas decisiones van a seguir afectando a otras personas a lo largo de muchos años. Usted decide qué va a hacer. Por ejemplo, si alguien te insulta, si alguien te hace daño, vos podés decidir si vas a pasar por alto la ofensa o vas a buscar venganza. Es tu decisión. Y lo que decidas hacer te va a afectar a vos y a otras personas. Por ejemplo, vos decidís si vas a resistir la tentación o vas a ceder a ella. Existe la opción de hacer el bien o de ir en contra de lo que Dios dice. Vos decidís. Y tu decisión te va a afectar a vos y va a afectar a otras personas. Entonces, ¿por qué existe el mal en el mundo? El mal en el mundo existe porque los seres humanos estamos en este mundo y porque los seres humanos decidimos cosas que no están bien, y en nuestra decisión afectamos a terceras personas. No solo nos dañamos a nosotros, dañamos a otras personas. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay lo otro? Por nosotros. La culpa del mal en el mundo no está en el cielo, está en el suelo.
La culpa del mal y el sufrimiento en la tierra es de nosotros, los seres humanos. Entonces alguien podría pensar, ¿y por qué Dios no evitó que ese hombre acelerara y se diera contra el otro carro en la intersección? Bueno, ¿pudo haberlo hecho Dios? Sí, pero al hacer eso, Dios tendría que haber violentado el privilegio de esa persona de decidir. Y si Dios le va a quitar a alguien el privilegio de decidir, para ser justos, debería de quitarle a todos los seres humanos el privilegio de decidir. ¿Le parece a usted que eso sería bueno? No, no. Hay ocasiones, y déjeme decirlos porque es verdad, hay ocasiones en las que Dios hace cosas fuera de lo normal. Pero en la mayoría de ocasiones, Dios deja que la gente tome decisiones. Y a veces esas decisiones traen buenas consecuencias. Y a veces traen malas consecuencias. Y nos llevan de paso a algunos que no tenemos nada que ver con eso. Y a veces yo decido cosas que se llevan de paso a gente que no tiene nada que ver conmigo. ¿Me estoy explicando? Espero que sí. Tal vez no es la respuesta que usted quiere, pero eso es lo que la Biblia enseña. Dios no creó robots programados, preprogramados para amarlo. Dios quería, míreme para acá, que lo sirviéramos voluntariamente. Mire lo que dice la Biblia, el Salmo 110, versículo 3. Tu pueblo, léalo, está en la pantalla, tu pueblo se te ofrecerá como voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad. ¿Qué quiere Dios? Que su pueblo se le ofrezca como voluntariamente. Y es que, míreme, sin tener opción, se lo repito, sin tener opción no hay verdadero amor. Ya le dije, si solamente hubiera la opción de hacer el bien, ¿qué nos queda? Solo hacer el bien. Pero Dios no quería eso. Dios quería que usted decidiera. Dios quería que usted voluntariamente decidiera seguirlo, honrarlo o tomar su propio camino. El amor se fundamenta en una decisión. Por eso hay muchas personas que no entienden este asunto del amor. Se lo he explicado muchas veces. El amor no es una emoción. Involucra las emociones, pero no es una emoción en sí. El amor es un acto de la voluntad. El amor no es algo forzado, es una decisión. Elegimos a quién amar. Y la opción al amor y ser amado voluntariamente por la libre decisión de una persona es mucho más satisfactorio y genuino que forzar a alguien a amarte. Dios nos dio el privilegio de decidir. Dios nos dio con eso el poder de decidir a quién vamos a amar. Si lo vamos a amar a Él o nos vamos a amar a nosotros mismos. O vamos a amar más las cosas. O vamos a amar más a las personas que a Dios. ¿Se acuerda que Jesús dijo, el que ama, dice, la mayoría de versiones antiguas dice, el que no aborrece a padre y a madre por causa mía, no es digno de mí. Míreme, la palabra aborrecer allí, en nuestro contexto latinoamericano, es odiar. ¿Va que sí? Pero la palabra que se usó ahí en el griego es amar menos. ¿Cómo? Amar menos, amar menos. Por eso hay traducciones más modernas que en ese versículo dicen, el que ama más a su padre y a su madre que a mí, no es digno de mí. Entonces todo se resume en a quién amas. ¿Amas a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo? ¿O te amas a ti mismo por sobre todas las cosas? ¿O amas las cosas
o amas el dinero. O sea, todo es cuestión de a quién amas. Y allí está donde se va a inclinar tu corazón. Y hacia allí se van a ir tus decisiones. Vuelvo al punto, vuelvo al punto. Dios permite el sufrimiento. ¿Por qué? El sufrimiento lo provocamos nosotros con nuestras decisiones. El sufrimiento comenzó en esta tierra cuando el hombre y la mujer decidieron mal. Por el pecado. Dice, no, por la desobediencia entró el pecado al mundo y con el pecado la muerte. Fue la decisión que ellos tomaron. Entonces, el sufrimiento en el mundo es producto de nuestro privilegio de decidir. Y a veces esas decisiones dañan a personas que no tienen la culpa de lo que les pasó. Por eso es importante, porque cuando las dificultades en nuestra vida nos dañan profundamente, nosotros necesitamos saber qué está pasando. Y allí es donde nos preguntamos, ¿por qué sufrimos si Dios me ama? ¿Por qué cosas malas le pasan a gente buena? Y a veces lo decimos por nosotros, nos consideramos buenos o no tan malos como para que nos esté pasando lo que nos pasa. Por eso es que preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Lo que estamos diciendo con esa pregunta es, no me merezco eso. Yo soy más bueno que eso. Eso no me debería pasar a mí. Ahora, los cristianos ante cualquier dificultad tenemos esperanza. Ver las promesas de Dios nos da esperanza. Mire lo que la Biblia dice, mire esta promesa de Dios. Romanos 8:28. Se lo sabe de memoria usted, ¿verdad? Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Otra vez el pasaje comienza diciendo, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. No quiere decir, el pasaje no quiere decir que porque amas a Dios solo cosas buenas te van a pasar. No está diciendo eso. Está diciendo que aunque alguien haga algo que te haga daño, aunque vos hagas algo que te hace daño, o aunque el diablo, porque esas son las tres causas del mal en tu vida. Vos, porque a veces vos tomas decisiones pasmadas y eso trae malas consecuencias. O dos, alguien tomó una decisión que me afectó a mí. Tres, el diablo hace cosas que nos hacen daño, mal, que nos hacen mal. Ahora, no importa la causa del mal, no importa. Dios, aunque no es el origen del mal en sí, Dios sabe usar el mal para nuestro bien. Pensé que iban a enloquecer. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Bueno, pero está bien, pues, que el Señor lo perdone. Quiere decir que no todo en mi vida va a ser bueno, pero que aún el mal en mi vida, Dios lo puede usar para hacerme bien. Hay decisiones que la gente toma que afecta a otras personas. Algunas decisiones pueden ser motivadas por la avaricia, pueden ser motivadas por el orgullo, pueden ser motivadas por el egoísmo, y eso hace mal y crea dificultades en la vida de otras personas. Pero ya le dije, aunque Dios no es el origen del mal, Él sabe usar el mal para nuestro bien. En el libro de Génesis encontramos una historia interesante, la historia de José. ¿Se acuerda? ¿Quién era José? Chepe, me va a decir usted. Bueno, no. José era el hermano número 11 de 12 hermanos. Eran hijos de Jacob. Ahora se llamaba Israel. Y entonces, este José, dice la Biblia, tenía ciertos dones sobrenaturales, que veía visiones y sueños que hablaban del futuro. Y bueno, sus hermanos estaban celosos de él porque sus papás tenían preferencia con él. Él usaba una túnica, dice, de diversos colores.
Hoy en día eso se viera muy mal, vea. Pero antes no había esta idea tonta de que el arco iris significaba algo malo. Entonces él usaba una túnica colorida. Le habían comprado nuevecito. Él le había quitado la etiqueta y el precio. Era nuevo. Todos sus hermanos usaban ropa vieja usada. Unas túnicas que decían aquí Ingenio el Ángel, ya no existe el Ingenio el Ángel, bueno, azúcar, no sé qué. Así eran los vestidos de sus hermanos. Él tenía una túnica nuevecita, no se notaba la preferencia, ¿verdad? Entonces sus hermanos lo odiaban por eso. Y él, como era el preferido, él era el ponededo de sus hermanos. La Biblia dice que también José a veces caía mal por metido. Dice que él iba a ver qué estaban haciendo sus hermanos para ponerlos en mal siempre. Así que cuando ellos lo veían venir, decía, allá viene el metido. Cuando lo vieron llegar ese día, dijeron, vacilémoslo. Y alguien dijo, no, muy aburrido, matémoslo. Y bueno, la historia dice que lo echaron a un pozo, lo amarraron y lo echaron al pozo. Lo subían y lo bajaban como piñata y lo tuvieron un rato sufriendo. Hasta que dijeron ellos, ay, si se muere, matémoslo. Y iban pasando unos vendedores de esclavos que iban rumbo a Egipto. Y dijeron ellos, miren, ¿cuánto nos dan por ese seco que está ahí abajo? Y ya lo subieron, pactaron el precio y lo feriaron. En calzoncillo lo vendieron. Porque la ropa, ya le conté, la ropa se la quedaron, la mancharon de sangre de cabrito y le fueron a decir al papá que un animal se lo había comido en el campo. Esa es la historia triste de José. Sus hermanos pensaron matarlo, después lo vendieron y allá cuando llega a Egipto, la gracia de Dios estaba con José, que dice que donde quiera que iba, donde iba todo prosperaba. Llegó a la casa de Potifar y prosperó la casa de Potifar. Llegó a la cárcel y prosperó la cárcel. No sé si es que les daban mejor comida o llegaban más presos, no sé. Pero lo pusieron, dice, de administrador de la cárcel. ¿Por qué fue a la cárcel? Porque una vieja lo acusó de que la quería violar. Fea, la vieja fea. Y él era un muchacho guapo, paraba el tráfico. Así que no había ni manera de que eso pasara, pero la mujer lo acusó y fue a parar a la cárcel. ¿Usted se sabe la historia? Dios lo sacó de ahí después de un tiempo, interpretó los sueños del faraón. Los sueños del faraón anunciaban que venían 7 años de abundancia y 7 años de pobreza, que la gente se iba a morir de hambre en esos 7 años. Y entonces José, eso no se lo dijo Dios, eso surgió de la idea de José. Yo le digo al faraón que en esos 7 años de abundancia guarden todo lo que puedan para los 7 años de hambre. Y el faraón dijo, vos te vas a hacer cargo de eso. Y lo puso de administrador y gobernador de Egipto. Cuando vinieron los 7 años de abundancia, José guardaba un porcentaje alto de la cosecha para esperar los 7 años de hambre. Cuando vinieron los 7 años de hambre, todo el mundo se estaba muriendo de hambre. Y alguien dijo, en Egipto hay comida, está cara, pero hay que comer ahí. Y fueron los hermanos de José con sus carretas a comprar provisiones a Egipto. Y se encontraron con José, el que habían feriado. Ellos creyeron que ya lo habían matado, que se lo habían comido, a saber qué pensaban de su hermano. Y lo vieron ahí. Le fueron a decir a José, vienen unos de la tribu de Abraham, de los descendientes de Abraham buscando comida. Y él dijo, familia mía deben ser. Y fue a verlos. Y cuando ve, sus hermanos. Va que es bien fácil decir, a mí yo me acuerdo que en mi casa había una tía que me caía mal porque me maltrataba, pero ya la perdoné, ya mi corazón está limpio, sí, porque no la he vuelto a ver. No, yo tuve un novio que semejante, ay, pero ya lo perdoné, ya mi corazón está, no lo ha vuelto a ver. Bien dice aquel versículo, ojos que no ven, corazón que no siente. O sea, un versículo que no está en la Biblia, pues, pero ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque José, cuando tuvo su primer hijo, le puso Manasés. ¿Y por qué le pones Manasés? Le dijeron, es que significa olvido.
Y yo ya me olvidé del daño que me hicieron en la casa de mi padre. Y le salió una lágrima traicionera. Se la limpió y dijo, no hay nada, ya pasó. Todo chill. Praise the Lord. Aleluya. Sí, porque no había visto a sus hermanos. Ahora, 7 años después, aparecen los indignos buscando comida porque se estaban muriendo de hambre. Y claro, ya no se veía a José como antes. No está calavérico, ¿verdad? Está bien maiceadito, cabal, y vestido como egipcio. Tenía así, ¿verdad? Le habían hecho así, ¿cómo se llama esa? Un delineado egipcio. Un su turbante egipcio y hablaba en egipcio. Y entonces ellos dijeron, sí, ese hombre es egipcio. ¿Cómo se llama? Sabnach Panea. No se llamaba Chepe, ya no llamaba Chepe. Se llamaba Sabnach Panea. Eso se llamaba. Significa el Dios que habla y vive. No, sí, mire. Otro level, don Chepe allí, ¿verdad? Cuando ve a sus hermanos, se olvidó que hasta un hijo de él se llamaba Olvido. Y dijo, hoy lo voy a fregar. Malditos, me la van a pagar todos. No lo dijo, pero lo pensó. Y empezó a hacerles la vida imposible. Ya no voy a entrar en eso porque ya van a ser las 8, compañeros. La cosa es que después de molestarlos un tiempo, les vende la comida y les dice, ustedes han venido para robarnos. No, le dice, ¿cómo no? Ustedes han venido para espiar la tierra y después traer a unos ladrones y robarnos. No, si nosotros somos 2 hermanos. Y más le pulsaba el ojo derecho a ese. ¿Cómo? 2 hermanos. Sí, bueno, 11 porque a uno se lo comió un animal en la... todavía. Y todos lo quedamos 11 y un hermanito chiquito que quedó allá con mi papá. Hermanito chiquito. Ese hermanito chiquito era su hermanito de papá y mamá. Todos los otros eran medio hermanos. Cuando le mencionan su hermanito chiquito, dice él, no lo voy a dejar ir hasta que no vea a su hermanito pequeño. No les creo. No, pero es que dejen uno aquí. Y van a traer a su hermanito pequeño para ver si es cierto. Y dejaron a Judas ahí, empeñado. Se fueron varios días y regresaron con el bichito. Cuando vio a su hermano, dice la Biblia, que cuando vio a su hermano, lo vio, quiso llorar, pero él iba a correr el rímel. No lloró delante de la Mara. Dice que él quiso llorar. ¿Sí? Y cuando lo vio le dice, bueno, vamos a ir a cenar. Y se metió al cuarto, dice, a llorar. A llorar. Luego se lavó la cara, se volvió a hacer las rayitas y fue a cenar con la madre. La historia termina en que él manda luego a traer a su papá y viene un gran marón, ¿verdad? Porque era una tribu que tenían hijos, nietos, bisnietos, criados, camellos, chuchos, gallinas, y trajeron a toda la gente a vivir a Egipto. El rey, el faraón, le dio la tierra de Gosén, la tierra más fértil, productiva de Egipto, a la familia de José en agradecimiento. Ahora ya están todos ahí, su papá, toda la mar. Y entonces ese día, José, parado delante de todos sus hermanos y familiares, pronuncia estas palabras. Isaías 50, 20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Qué poderoso. José reconoce que todo lo que le hicieron sufrir era parte del plan de Dios. Y Dios permitió que le pasara esto y lo otro y aquello. Todas esas cosas malas Dios las fue cambiando. Cada mal lo cambió en bien. Cada mal lo cambió en bien. ¿Para qué? Para cumplir los propósitos de Dios. ¿Cuáles eran los propósitos de Dios?
que Cristo viniera a la tierra. Ese era el propósito de Dios. Y salvar a la humanidad. Ese era el propósito de Dios. Me dirá usted, ¿y qué tiene que ver eso con Chepe? Mucho. Porque esa gente malvada, que luego iban a formar el pueblo de Israel, era la nación de donde nacería el Mesías, unos cuantos años después. Si no existía esa tribu, si no existiera ese clan de tribus, si no existía el pueblo de Israel, no venía el Mesías. Así que Dios, previendo hacia el futuro, manda adelante a José. Claro, a través de mucho sufrimiento. Manda adelante a José. Lo pone como el gobernador de Egipto, y luego cuando viene el hambre para salvar a ese montón de gente, los manda a traer. Hay dolores que estás sufriendo en tu vida, pero no sabes cómo va a terminar eso. Te aseguro, te voy a hacer un spoiler, va a terminar bien, porque Dios sabe cambiar cada mal en cosa buena para cumplir sus propósitos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, Dios nunca desperdicia una pena. Dios nunca desperdicia un dolor. Dios nunca desperdicia una herida. Él puede cambiar eso para bien si nos rendimos a Él. Ayúdame con el piano, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 2. Mire lo que dice la Biblia. Santiago 1, 2 y 3. Léalo, está en la pantalla. Hermanos, alégrense. Otra vez. Hermanos, alégrense. Cuando venga la fiesta Julias. No. Hermanos, alégrense. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Lea. ¿Cuándo? Hermanos, alégrense. ¿Cuándo? Tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben, mire, porque ya lo sabemos, pero es que en el momento del clavo se nos olvida. Dígale al vecino, tenés mala memoria. Voltéalo a ver y dígale, tenés mala memoria. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. ¿Cómo vuelve a decir versículo 3? Ustedes ya saben que así como con diversas dificultades, así se pone a prueba su fe, y eso los hará más pacientes. Y la paciencia es necesaria para alcanzar las promesas de Dios. Lo dice Hebreos, con fe y con paciencia se alcanzan las promesas de Dios. Se lo repito, con fe y con paciencia se alcanzan las promesas de Dios. ¿Y cómo se produce la paciencia? Con diversas dificultades. Diversas dificultades. Yo sé que eso puede sentirse a veces como una tarea imposible. ¿Cuál? Alegrarse cuando pasamos por diversas dificultades. ¿Cómo puedo tener alegría yo en las luchas más duras de mi vida? El versículo lo que me quiere decir es que hay esperanza en Jesús. Esperanza de que Él sabe lo que hace y que las cosas malas que yo enfrento hoy no se le salen de control. Él las va a usar para forjar paciencia. Paciencia que necesito para ver cumplidas las promesas de Dios en mi vida. Nuestra perspectiva debe hacerse una con la perspectiva de Dios. Debo dejar de pensar que sufrir hoy y llorar hoy es malo. No, duele, pero eso puede producir cosas buenas en mi vida y en la tuya. ¿Se imagina José en la cárcel el día que lo metieron en la cárcel? Él ha de haber dicho, me hubiera echado a esa vieja fea, no estuviera aquí. Por gusto estoy aquí, por gusto estoy aquí. Muchos de nosotros pensamos que a veces tomar decisiones por honrar a Dios nos van a traer malas consecuencias. Sí, probablemente te traigan malas consecuencias momentáneas, pero a la larga producirán. Dios ve las cosas distintas a las nuestras. Por eso yo le digo, debo hacer mi perspectiva una con la perspectiva de Dios. Porque Él ve las cosas de manera distinta como yo las veo, y al final hará que todo se convierta en algo bueno para mí. Aunque en este momento yo llore y sufra y crea que todo es malo, Dios tiene el control de todo. A su tiempo yo podré ver
qué bueno había detrás de todo eso. José, ustedes pensaron, regresar al versículo anterior, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien. Hay gente que piensa hacerte mal. El diablo incluso pensó hacerte mal. Pobrecito al diablo, a veces las cosas le salen tan al revés. Con la cruz con la que quiso deshacerse a Jesús, con esa cruz llevamos 2000 años de darle en el lomo, en el lomo. Todas las veces que Él quiere hacerte algo, volvemos a la cruz. Porque toda la victoria tuya y mía está en la cruz de Cristo Jesús. Pobrecito. Le salió el tiro por la culata. Porque Dios sabe convertir el mal en bien. Mis amados, el Señor limpiará cada herida y Él curará los daños y traerá justicia a tu causa. Él levantará tu cabeza como lo ha prometido en su tiempo perfecto. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo trayendo el fruto de su trabajo. Se siembra, ese pasaje dice que se siembra con lágrimas, pero se va a cosechar con alegría. Quizá hacer lo que haces en tu casa hoy, soportar, te produce llanto. Quizás hacer el bien te produce llanto. Servir a otros produce llanto. O quizá sencillamente sufrís por algo que no entendés hoy. El Señor cambiará eso en alegría. El libro de Job, capítulo 5, versículo 17, dice: cuando el Todopoderoso te corrija, puedes considerarte como, lea, como bendecido. O sea, en el momento de la corrección, eso no me hace sentir bendecido, pero aquí en mi mente yo debo pensar de acuerdo a la perspectiva de Dios. Esto es bueno para mí. Cuando el Todopoderoso te corrija, puedes considerarte bendecido. No desprecies su corrección. Versículo 18. Dios hiere, pero cura la herida. Dios golpea, pero Él alivia el dolor. Así que no te va a dejar tirado, no te va a dejar abandonado. Él no va a permitir que el daño te destruya. Él está trabajando en tu vida. La esperanza que tenemos nosotros en el Señor es que todo lo malo en tu vida y en la mía, no importa cuál sea el origen, un día Dios lo usará para bien, o Dios lo está usando para provocar un bien en nosotros. Y para terminar, la primera pregunta, ¿cuál era? La primera cosa que debía hacer es que debo cambiar, debo redefinir la perspectiva de lo bueno y lo malo. Número 2, debo de entender que es mi derecho a elegir lo que produce el bien y el mal. Y que Dios aún así cambiará el mal para bien. Y número 3, hay que ser honestos. ¿Cómo era la pregunta al principio? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Y número 3 ahí. ¿Y quién dice que somos buenos? Ah, ya le dije que cuando nos pasa algo feo, decimos, ¿por qué a mí? Que aunque no digamos, no me lo merezco en ese, ¿por qué a mí? Oiga, está implícito tu idea de que sos demasiado bueno como para que te esté pasando eso. ¿Y quién te dijo que sos bueno? ¿Se acuerda Jesús cuando aquel muchacho rico llega y se arrodilla delante de él y le dice: Padre bueno, Señor bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, le dice. ¿Quién dice que vos sos bueno? ¿Querés ver lo que la Biblia dice de vos? ¿Querés verlo? Mire lo que dice Romanos capítulo 3 versículo 10. Y ahí está hablando de vos y de mí. Como está escrito, dice ahí, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles, inútiles, inútiles.
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Porque aquello a lo que nosotros le llamamos bondad o hacer algo bueno, casi siempre tiene una motivación incorrecta en nuestro corazón. Casi siempre. El bien que hacemos, entre comillas, tiene una motivación egoísta. Entonces no es bueno, por naturaleza no es bueno. No hay quien busque a Dios. No, yo busqué al Señor, sí, cuando estabas enfermo. Sí, cuando tu mamá estaba agonizando. Sí, porque te iban a embargar la casa. Sí, no, claro, todo el mundo busca a Dios por motivaciones egoístas. ¿Aló? Quiere decir que por nuestra naturaleza no hay nada bueno. De nuestra naturaleza no surge el bien. Así que cuando usted dice, ¿por qué cosas malas le pasan a gente buena? ¿Verdad? ¿De qué gente buena estamos hablando? ¿De vos? ¿De mí? Me acuerdo una vez que yo estaba muy enfermo y tenía dolores terribles. Yo me acuerdo que le dije, fue un tiempo, cuando me detectaron el cáncer, habían dolores que me desmayaban, literalmente. El dolor era tan intenso que yo quedaba inconsciente y el siguiente dolor me despertaba. Y yo me acuerdo que le dije, Señor, yo te he servido. ¿Por qué me pasa esto? ¿Para qué? No sé si fueron las drogas que me daban para quitar el dolor. No, Dios me habló. Cualquiera podría pensar eso. El Señor me dijo, ¿cómo? ¿Querés que te pague conforme a tus obras? Porque yo le estaba diciendo, Señor, yo te he servido. ¿Por qué me pasa esto? Y el Señor me dijo, ¿querés que te pague conforme a tus obras? Y yo hice cuentas y dije, en él salgo perdiendo. Entonces le dije yo, Señor, no. Tú eres bueno y misericordioso. Si esto fuera porque estoy pagando algo, todavía salgo ganando. Me acuerdo que mi papá cantaba una canción que decía, ay Diosito, si bebiendo te ofendí, creo que decía así. En la, ah, si borracho te ofendí, en la cruda me sales debiendo. Abusivos, abusivos. Porque mira, vos y yo lo único que merecemos es la ira de Dios. Si hablamos de merecer, si hablamos de merecimiento, lo único que merecemos es la ira de Dios. Somos buenos, de veras. ¿De acuerdo a qué criterios? ¿Bueno en comparación con quién? Por ejemplo, yo no soy tan malo como Hitler. Pues claro, sí, sí. Hitler está a una grada abajo de vos. Nada más. Pero hay que subir 5 millones de escalones para llegar al cielo. Imagínate, papá. No llegas, no te alcanzan tus buenas obras. Lo único que merecemos es la ira de Dios. Entonces, míreme, la pregunta ¿cuál era? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Bueno, ya quedamos en que no somos buenos. ¿Sabe cuál debería ser la pregunta honesta para nosotros esta noche? ¿Por qué a la gente mala, como usted y como yo, nos pasan cosas buenas? ¿Por qué? Porque a gente mala, como a usted y como yo, nos pasan cosas buenas. Porque cada cosa mala que te pase, si hablamos en que te mereces algo, por cada cosa mala que te pasa, nosotros podríamos concluir que es porque lo merecemos. Es producto de nuestras
malas decisiones y nuestra vida alejada de Dios. Si nos pasa algo malo, si es por merecimiento, podríamos concluir, me lo merezco. Tengo una vida, o tuve una vida, o he hecho cosas que han deshonrado a Dios. Cada cosa mala en mi vida, me lo merezco. Pero cada cosa buena que has visto en tu vida, y que han sido muchas, esas cosas las recibiste no por tus méritos, sino por la misericordia de Dios. La pregunta, ¿por qué a gente mala como a vos le han pasado cosas buenas? La respuesta es la misericordia de Dios. Dios es bueno. Entonces, en vez de sentirnos desilusionados o molestos por las cosas malas que enfrentamos, deberíamos sentirnos agradecidos, porque aún no mereciendo nada, Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Se imagina que Dios nos pagara de acuerdo a nuestras decisiones? ¿O que Dios nos pagara de acuerdo a cómo somos? David reconoce esto y voy a ir terminando. El Salmo 103. Ayúdame con las luces, por favor. Salmo 103, versículo 8. Salmo 103, 8. Por favor, presentación. Búscamelo. Salmo 103, versículo 8. Lo leo, dice la Biblia. Salmo 103, 8. Compasivo y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 9, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Bendito sea su nombre. Compasivo y clemente es el Señor. No nos ha pagado de acuerdo a lo que merecemos. Si vos sentís que las cosas malas que te pasan no las mereces, eso es lo que mereces. Toda la bondad que has recibido, eso es lo que no mereces. Y lo recibís por pura misericordia de Dios. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Mire lo que dice la Biblia, léalo, está en la pantalla. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Qué merecemos? Ser consumidos por la ira de Dios. Pero ¿qué dice? No hemos sido consumidos por la misericordia de Dios. ¿Sabe? Esta noche no nos queda otra que volver a lo que ya dijimos. Solo Dios sabe lo que realmente es bueno y malo para mí. Entonces debo confiar a ojos cerrados en el plan de Dios para mí. Jesús conoce mis luchas y las tuyas. Él sabe ponerse en nuestro lugar, porque Él ya sufrió como nosotros. Así que no veas solo el hoy, vea en fe cómo puede ser el mañana. Confiemos en la misericordia de Dios. Cierre sus ojos un momento. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es bueno, aunque los tiempos te parezcan malos, Dios es bueno. Dios es bueno.